Para que sepan, mi papá y mi mamá se conocieron en un retiro. Él se sentó al lado de ella, ven que tenga cuidado. No, mentira. Bueno, para continuar, tengo el privilegio de presentar a un sacerdote recién ordenado, recién sacadito del horno. Tiene 2 meses de ordenado, junio, julio, agosto, sí, 2 meses de ordenado. Y es de acá, de los Estados Unidos, de Fort Wayne, ¿se llama el lugar? Padre Oscar. Bueno, él ahorita le dice cómo se llama la diócesis, pero es colombiano y fue por muchos años baterista profesional hasta que el Señor lo llamó a unirse a una orden de franciscanos con los que estuvo sirviendo un tiempo, y luego el obispo le invita a entrar al seminario, y después de todos sus estudios ahora está aquí con nosotros el Padre Oscar Duarte. Un fuerte aplauso para él. Buenos días, ¿cómo se encuentran todos? Nos podemos tomar asiento. Para mí es un privilegio poder estar con todos ustedes. Hace tiempo que no estaba por aquí en la Florida, especialmente cerca de Miami. Y los que estén de acuerdo conmigo que sin amor no se puede vivir, levanten la mano. Los que estén seguros de que sin amor no se puede vivir, sin amor como que la vida no vale pena, como que la vida no tiene sabor, como que no sabemos cómo salir adelante. Y es interesante porque cuando uno le pregunta a los grandes atletas, a las personas que son entrepreneurs, personas que han hecho cosas muy grandes en el mundo, tú le preguntas, ¿cómo hiciste para hacer eso? Y ellos te van a decir, mi mamá tenía el sueño de que yo iba a llegar allá a lo último. Tú le preguntas a un papá y él dice, yo por mi papá, por mis hijos hago lo que sea. Yo estoy dispuesto a trabajar 3 trabajos si es necesario, a venirme a este país, a tener que venir a ahorrar el piso, porque mis hijos valen la pena y yo por ellos estoy dispuesto a hacer lo que sea. A nosotros los que nos mueve son las relaciones interpersonales. Algo que es verdad teológicamente, espiritualmente, es que la manera en la que el Espíritu Santo se mueve es por medio de nuestras relaciones. Hay libros que nos explican que si tú quieres saber la calidad de tu vida, tienes que mirar las relaciones personales. La calidad de tus relaciones interpersonales es la calidad de tu vida, de tu existencia. Y cuando no tenemos eso, la vida se vuelve muy difícil, muy difícil. Y yo estoy aquí para compartir mi historia con ustedes. Mi historia es la historia como muchos de ustedes, mi familia. Y yo venimos a este país, yo vivía en Orlando, Florida, llegué cuando tenía 14 años de edad, más o menos en el 2005. Y nada, aquí llegamos y me gustaría enfocarme en puntos específicos dentro de mi vida que como que me cambiaron el corazón, que como que me abrieron los ojos a que sí, de verdad, sin amor como que no se puede vivir, como que sin amor la vida no tiene sentido. Y yo pienso que el primer movimiento fuerte que yo tuve en mi corazón fue cuando era pequeño, muy pequeño. Mi hermano y yo, nosotros éramos completamente obsesionados con la música. No sé por qué razón, pero teníamos un hambre de ser músicos, de salir adelante, y nos encantaba. Tanto así que mi mamá reconoció que como él y yo estábamos obsesionados con la música, nos puso en el coro de la iglesia. Nosotros realmente no íbamos a adorar a Dios, no íbamos a acercarnos a Dios, pero pues teníamos la oportunidad de tocar, de usar nuestros talentos, de buscar salir adelante, de aprender algo más, y pues ahí estábamos. Y mi mamá pues en su inteligencia dijeron, bueno, metámonos por aquí. Ahí estuvimos fielmente muchos años, hasta que mi hermano y yo ya realmente empezamos a ser maestros de nuestros instrumentos y empezamos a tener oportunidades en la música, empezamos a salir adelante musicalmente, y ahí como que completamente nos desentendimos de la iglesia. No porque tuviéramos nada en contra de la iglesia, no porque no creyéramos en Dios, pero como muchos en los Estados Unidos, pues seguimos el Dios trabajo, ¿no? El Dios salir adelante. Si vamos a salir adelante y si nos está yendo bien y tenemos oportunidades, pues ¿cómo no las vamos a perseguir? ¿Cómo no vamos a seguir eso? Y es interesante porque tal vez yo no era el mejor músico cuando era pequeño, pero tenía un hambre para mi hermano y para mí, como que no era ni siquiera
O sea, no había ninguna duda de que nosotros íbamos a trabajar en la música, porque no queríamos hacer nada más en la vida. Antes de graduarnos del high school, de la secundaria, empezamos a trabajar con diferentes grupos, con diferentes bandas, con orquestas. Empezamos a ganar música, a ganar dinero en la música. Mi hermano se volvió un guitarrista profesional, yo era percusionista, a mí me gusta mucho la percusión latina, la batería, la conga, los timbales, todo lo que tenga que ver con percusión. Y empezamos a trabajar en un lugar que se llama Bongos, en Orlando, cuando todavía en Downtown Disney había un restaurante que se llamaba Bongos. Empezamos a trabajar con la orquesta de ahí de Bongos, después empezamos a trabajar con diferentes orquestas para Disney, diferentes lugares. Y eventualmente yo me di cuenta que para hacer dinero en la música tenía que trabajar en las discotecas, en los nightclubs. Entonces yo dije, pues me voy a meter por ahí. Y por ahí me metí, intenté estudiar música un tiempo, no me fue bien porque yo lo que quería hacer era, yo quería ser músico completamente, tiempo completo. Y tuve la oportunidad un día nosotros estábamos tocando, yo estaba con una banda acá, al frente de nosotros estaba una banda diferente y tenían el percusionista de Marc Anthony, Jessica Caraballo, y yo me siento a hablar con él y él me dice, si tú quieres que te vaya bien en la música, tienes que ser el mejor. O sea, tu técnica tiene que ser la mejor. Y es lo único que vale la pena. Tú puedes tener todos los títulos, todos los degrees, pero tienes que poderte sentar y que la gente diga, este es. Y cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, pues ya, no más colegio, o sea, yo quiero ser el mejor. Y me metí completamente por la música y yo tenía un show que hacía en Orlando y por la Florida Central. Yo trabajaba para diferentes restaurantes que se convertían en discotecas por la noche. Trabajaba para Blue Martini, yo trabajaba para Cuba Libre, hacía eventos con Disney, hacía diferentes eventos privados. Trabajaba y por último me contrató Universal Studios para trabajar en los nightclubs con ellos. Y yo tenía mi competencia y yo me concentré básicamente en los timbales. Yo tenía unos timbales, le puse luces y tenía un montón de cosas, tenía bailarinas que bailaban conmigo y trabajaba básicamente con DJs, los DJs que salen por la radio. Y llegué al punto en el que ya yo estaba trabajando más o menos como unas 5 o 6 noches a la semana, o sea, todas las noches en una discoteca diferente. Y yo no era necesariamente el tipo de persona que me gustaban las discotecas o que me gustaba ese ambiente, pero me pagaban para estar ahí y me pagaban muy bien y me iba bien. Entonces yo decía, bueno, esto es lo mío. Y ahí estuve más o menos unos 5 años trabajando en la música, hasta que me estrellé con la realidad de que, o sea, tiene que haber más que la música. O sea, esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerme. Y desde que yo era muy pequeño tenía como una visión muy clara de que yo quiero ser un músico profesional. O sea, yo quiero salir adelante y yo sé que es por aquí que me voy a meter. Y cuando empecé a trabajar para Universal Studios fue cuando como que por primera vez yo me miraba, yo salía bastante por las radios pues promocionando las diferentes discotecas y yo decía, bueno, yo creo que ya soy músico profesional, ya la gente me conoce, ya me pagan bien, yo mismo como que me doy mi precio, lo que yo diga me tienen que pagar o si no pues no toco. Y cuando me comí a mi competencia y empecé a tener más trabajo que ellos, empecé a ganar más que ellos, tenía mejor reputación que ellos, yo dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, ¿de aquí para dónde voy? ¿Cuál va a ser la siguiente etapa de mi vida? Y me empecé a estrellar con una realidad interna. Ya yo llevaba mucho tiempo sin ir a la iglesia, sin buscar de Dios, y no tenía nada en contra de Dios, pero yo tenía ideales y metas muy diferentes en mi vida. Para mí nunca fue claro la importancia de las relaciones interpersonales. Para mí nunca fue claro la importancia de que tengas un corazón saludable, que tengas un corazón limpio, que tengas un corazón abierto a la gracia de Dios. Para mí, gracias a Dios, nunca tuve como una tragedia en mi vida que me hiciera aferrarme, agarrarme de Dios. Entonces andaba como en el limbo, como que yo no estaba en contra de Dios, pero realmente no caminaba con Él. Y llegué al punto en el que yo trabajaba en una discoteca que ya no me acuerdo ni cómo se llama, creo que se llamaba
no sé, una de las discotecas grandes de ahí de Universal Studios. Cuando no hay Universal Studios hay un montón de discotecas, y era la discoteca latina de ese momento. Me contrataron, yo empecé a trabajar con ellos y pues tenían la barra. Detrás de la barra estaba el stage más o menos como acá. Aquí estaba el DJ con las 2 bailarinas y había como una terraza. Entonces yo estaba montado en una terraza y de allá sí yo tocaba los tambores. Y yo me acuerdo que era una dinámica donde yo como que miraba a la gente desde allá arriba, y tenía muchos amigos que crecieron conmigo, que estudiaron conmigo, que como que me admiraban, como que decían, wow, este ni siquiera estudió y salió adelante y le va súper bien. Y yo como que miraba la admiración en sus ojos, y yo por dentro me decía, pero yo no me siento así. O sea, yo no me siento como que llegué a un punto súper alto, no me siento como que mi vida realmente está llegando a su propósito, no me siento como que estoy cambiando la vida de nadie más. Y llegó el punto en el que yo estaba, o sea, en la mitad de mi show tocando, y me cuestionaba. Hay unas preguntas filosóficas de, o sea, ¿quién eres tú? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo estás ayudando a nadie? Y yo me cuestionaba y llegué al punto en el que ya no me podía concentrar. Y ya como yo llevaba tanto tiempo tocando, pues para mí eso era como automático. Y ya yo sabía hacer muchas cosas que impresionaban a la gente, pero para mí era como lo normal. Yo lo hacía todas las noches y whatever. Y llegué al punto en el que yo decía como que no me puedo concentrar. Entonces una noche salí de la discoteca, yo salía más o menos como 3, 4 de la mañana, cuando trabajaba en Tampa salía más tarde, y yo me acuerdo que me quedé pensando y me quedé como con ese conflicto dentro de mi corazón, y reconociendo como que ese vacío tan grande que yo tenía por dentro, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y para mí era muy evidente que era un vacío espiritual, que necesitaba de Dios, que necesitaba una guía, que necesitaba una ayuda divina. Y más o menos como unos 5 años antes de eso, mi mamá tuvo una conversión fuerte. Ella tuvo la oportunidad de ir a un retiro que se llama el Retiro de Emmaús. Yo no sé si ustedes los conocen, me parece que el retiro empezó aquí en la Florida, llegó a Orlando. Ella hizo su retiro de Emmaús y le cambió la vida. Se volvió una mujer, o sea, muy fuerte en la fe, adoración diaria, misa diaria, rosario diario, una persona, y se creó como un distanciamiento dentro de la familia, porque era una persona que claramente quería a Dios por encima de todas las cosas, y ninguno de nosotros estábamos en eso. Ninguno de nosotros teníamos la habilidad de comprender eso. Y fue difícil, y ella batallaba mucho, o sea, con mi papá, conmigo, con nosotros no entendíamos. Para nosotros era como que, ¿qué está pasando acá? Pero yo me acordaba que, bueno, ella había ese retiro, ella era muy activa, yo sabía que el retiro existía, pero ella nunca me invitó, nunca me empujó, nunca como que buscó la manera de cambiarme. Ella oraba por mí y me acompañaba. Entonces yo me acuerdo que esa noche dije, bueno, esa es la solución, voy a buscar la manera de ir a este retiro. O sea, terminé mi noche, agarré todos mis tambores, los puse en la camioneta y pasé por el banco. Yo me acuerdo que por alguna razón yo sabía que el retiro costaba $100, entonces yo pasé por ahí y agarré $100. Y yo me acuerdo que me esperé a que mi mamá se despertara. Al siguiente día hablé con ella y le dije, mamá, yo quiero ir al retiro. Entonces para mi mamá pues una gran alegría, no se lo esperaba. Y yo lo meto en el retiro, yo le pago el retiro. Y yo le dije, no, o sea, aquí están los $100, necesito ir al retiro porque, o sea, necesito ir al retiro. Y al retiro me parece que estaba pasando como ese mismo fin de semana, eso era ya, estaba pasando ya. Generalmente uno le toca pues inscribirse meses de anterioridad, pero ya ella pisaba duro en el retiro, entonces me metió. Y yo me acuerdo que ese fin de semana me llamó Univision, me llamaron como las compañías grandes con las que yo trabajaba de vez en cuando para hacer conciertos, para abrir conciertos, para hacer cosas grandes. Pero yo tenía un conflicto tan grande en mi corazón que para mí no fue ni tentación. O sea, yo dije, es que no puedo. O sea, yo necesito buscarle una solución a lo que me está pasando en mi corazón. O sea, yo así ya no puedo seguir, no puedo vivir, no puedo pensar, no tengo paz. Y decidí irme en este retiro. Y bueno, tal vez ustedes conocen el retiro de Emmaús. Son un retiro bien fuerte para adultos, para personas que tal vez siempre fueron católicos, pero nunca entendieron su fe. Y yo me metí en el retiro, o sea, 3 días, 2 noches, y tuve experiencias dentro del retiro que si no las hubiera vivido, pues no me las creía. Pero sí pasaron y me cambiaron completamente, cambiaron mi perspectiva, mi manera de pensar, mi manera de entender quién es Dios y quién soy yo. Y yo salí de este retiro
Y yo dije, o sea, Dios es real, 100%, me ama y yo tengo que poder responder a ese amor. ¿Cómo hago para responder a ese amor? Al siguiente día empecé a llamar a todas las compañías y renuncié a todo. O sea, llamé a los promotores con los que trabajaba, Cuba Libre, Universal, llamé a todo el mundo y dije, ya no más, yo no puedo, o sea, no puedo seguir así, no puedo seguir viviendo así. Y pues yo tenía un contrato con Universal, pero yo tenía los rights de mi show, entonces pues no podían hacer nada. Yo dije, no, o sea, no me pueden obligar y se acabó esto. Y pues mucho miedo, ¿no? O sea, yo llevaba toda la vida buscando ser músico, toda la vida montado en los tambores, toda la vida como con una meta muy clara, muy microscópica. Y salirme de eso pues fue el terror, ¿no? De que yo no sé hacer nada que no sea fuera de la música. O sea, no tengo ninguna calificación, no tengo las habilidades, o sea, ¿cómo hago yo para salir de esto? Y ahí está la tentación, ¿no? Y si salgo de los que son como los más feos, los nightclubs que son como los más feos, bueno, paro de esos, pero los que no son tan feos, pues de vez en cuando, porque pues, ¿cómo hace uno para salir adelante? ¿Cómo hace uno para ganar dinero? Y en ese punto yo ya me había ido en mi casa, yo tenía la música me pagaba todo, yo era una persona independiente. Y el terror de yo qué hago, o sea, que no sé hacer nada más, pero el retiro me dio la fuerza de decirle sí, o sea, para mí se convirtió muy claro que tal vez yo no me estaba destruyendo, que realmente sí me estaba destruyendo por medio de ese tipo de vida, pero era una de las causas, era una de las razones por las cuales muchas personas entraban dentro de esta dinámica. Yo dije, ya no puedo vivir más así, no puede ser la razón para que las personas estén en esto, estén acá. Entonces dije no más, y pues cuando eso yo tenía ahorros, entonces al principio pues no me preocupé, yo dije, pero tenía un hambre grandísimo, o sea, el hambre que yo tenía por la música como que se cambió, y tenía un hambre grandísimo. ¿Qué significa ser un hombre católico? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa caminar con Él? ¿Qué significa realmente tener una relación con Él y ser fiel? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Y tenía muchísimas preguntas. Entonces, bueno, empiezo a ir a la misa diaria, me empiezo a envolver con todos los diferentes retiros, las dinámicas, las actividades. Yo tenía una hambre de conocer y en todo, me metí en todo y aprendí un poco de todo, hice par de retiros, pero hasta cierto punto los retiros son como lo mismo, ¿no? O sea, le dan a uno como que las bases para empezar, pero de ahí para arriba empieza el camino de verdad y tiene uno que buscar su manera de caminar con Dios y que sea real, y que de verdad te cambie el corazón y verdaderamente seas fiel. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo se hace esto? En este momento me gustaría hacer como una pausa, o sea, eso es como realmente lo que me pasó a mí, como mi vida, pero para llegar a ese momento tuve vivencias importantes que Dios sabe que las tenía que vivir y me gustaría enfocarme específicamente en eso. San Ignacio de Loyola, la gracia y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola es eso, reconocer que nosotros tenemos movimientos dentro de nuestro corazón que nos guían. Y la manera en la que Jesús generalmente se manifiesta en nuestras vidas es por medio de nuestro corazón. Él es más íntimo a nosotros que lo que nosotros somos con nosotros mismos. A Él le gusta moverse dentro de nuestra intimidad, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestro corazón. Y nosotros a veces como que sentimos que Dios está tan lejos, ¿no? Y yo no sé si ustedes saben esto, pero una de las consecuencias del pecado original es eso, que Dios como que se siente que está lejos, como que hay un hueco entre nosotros y Dios y como que tenemos que buscar la manera de pasar como ese puente. Eso es parte de las consecuencias del pecado original y por eso es que todos lo tenemos que vivir, por eso es que todos tenemos que lidiar con eso. Pero el que tú te sientas lejos de Dios no quiere decir que Dios no exista. No quiere decir que Dios no está caminando contigo, no quiere decir que Dios no está completamente enamorado de ti. Y ahí es donde está la fe es lo que como que llena ese hueco y nos permite conectarnos nuevamente con Él.
Y el primer movimiento, claro, fue ese, ¿no? Yo tenía como un hambre por la música. Si yo no hubiera tenido ese hambre por la música, pues no estaría aquí en este momento, no hubiera sido músico, no hubiera hecho todo lo que hice para entrar dentro de la música. Y yo lo reconozco y me doy cuenta que Dios sí me estaba guiando. Y tal vez dentro de ese amor por la música no me fui por donde Él quería que me fuera, pero el deseo estaba ahí y me guió, y me convirtió en el hombre que soy yo hoy en día. Una de las vivencias que yo tuve fue, yo crecí en la Florida, en Orlando, estuve ahí más o menos 11 años, ya cuando estaba terminando, cuando me empezó a ir muy bien en la música, me mudé para Tampa. Y ahí estuve viviendo con una mujer. Esta mujer tenía una hija de 3 años y nosotros vivimos juntos más o menos por 1 año. Y yo estaba tan salido del contexto de mi fe que yo me acuerdo que a mí nunca se me pasó por la cabeza que eso era un pecado. Nunca se me pasó por la cabeza que esto, o sea, así no se podía vivir, que no era agradable a Dios. Y así estuve más o menos 1 año. Y nosotros empezamos a vivir juntos como por todas las razones equivocadas. No era amor, no es lo que debimos haber hecho, pero lo hicimos y en ese momento era más un problema económico y yo la quería ayudar a ella, me las traje a vivir conmigo y tuve la experiencia por 1 año, como quien dice, de ser papá y encargarme yo de esta niña. Y todos los días levantarme, hacerle de comer, llevarla al daycare, traerla y empezar a experimentar, o sea, como, qué es lo que significa ser papá, qué es lo que significa tener un niño que depende de ti. Y a mí esa experiencia me cambió la vida completamente, porque hasta ese punto, para mí, el amor era la sexualidad. Yo creo que muchos de nosotros en nuestro contexto, en nuestra sociedad, o sea, el amor es la sexualidad y eso es lo que nos venden las redes sociales, la cultura general, o sea, el amor es la sexualidad. Y para mí eso era, el amor era la sexualidad. Estuve con muchísimas mujeres y yo era de las personas que yo decía, como que en la búsqueda de la mujer perfecta, ¿no? O sea, yo encontraba mujeres que yo decía, wow. Y en el contexto en el que yo me movía, pues era fácil, ¿no? Yo llegaba, me subía al stage, tocaba, hacía lo que tenía que hacer, me bajaba, y había mujeres que estaban esperando por hablar conmigo. Entonces yo, bueno, hablaba con la una, después hablaba con la otra, y cuando yo entraba en intimidad con una mujer, como que al siguiente día, como que ya no había magia. Como que yo decía, pues ya, o sea, es muy bonita y todo, perfecto, pero como que ya se acabó la magia, como que ya no me asombra como me asombraba antes. Y entonces yo decía, bueno, voy a seguir con otra. Y era como una búsqueda de que cuando encuentre la mujer perfecta, o sea, la mujer perfecta, entonces ahí sí, ya con esa sí me caso, ya con esa sí me pongo en serio. Y eso, o sea, es tan equivocado, es tan erróneo, es tan desordenado. Pero yo no sé, a mí nunca nadie se sentó conmigo y me dijo, mira, el propósito de la vida es ser papá. El propósito de la vida es tener una familia, que valga la pena, es construir algo donde una familia pueda salir adelante. Para mí eso no fue claro, para mí eso nunca fue claro, yo eso nunca lo entendí, yo nunca eso lo estudié. Y yo como que en mi búsqueda de la mujer perfecta, pues pasé por muchísimas mujeres, rompí muchos corazones. El corazón mío también me lo rompieron. Hasta que llegué a donde esta mujer y decido que se venga a vivir conmigo porque me daba pesar. Porque yo la veía que estaba en un momento bien difícil financieramente y era como por quererla ayudar. Y por esa razón empezamos a vivir juntos. Y después la relación pues fue muy disfuncional, muchas cosas que vivimos que no deben estar dentro de una pareja, que no deben estar dentro de una relación. Pero yo poco a poco como que me fui enamorando de esa niña y yo como que vivía por esa niña. Y encontrarme con el amor de un niño fue una cosa que para mí me cambió completamente mi perspectiva del amor, porque hasta ese momento para mí el amor era la sexualidad. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con un niño donde ahí no hay nada sexual? Pero esta niña te respeta, te quiere estar contigo. Y cuando un niño lo ama a uno, un niño lo ama de verdad. O sea, los niños realmente le dicen a uno la verdad en la cara. Ellos no tienen por qué mentir. Ellos más bien, sí, no tienen eso. Tienen esa pureza donde le dicen a uno las cosas como son. Y ella y yo, pues nos llevamos muy bien y pasábamos muchísimo tiempo juntos.
Y yo me acuerdo, la primera vez que yo me encontré con esa realidad, con ese amor, como que me cambió todo, porque yo decía, wow, o sea, hay un amor más profundo, más de verdad, que la sexualidad, y eso sí existe. Y gracias a esa niña, yo creo que fue que esa relación duró tanto, porque me daba pesar y, o sea, yo quería estar con ella, pero yo decía, ya esto no va para ningún lado. Después de un año de una relación disfuncional, entonces empezamos a hablar del matrimonio. No sabíamos por qué, pero nos sentíamos como que, bueno, ya como que ya llevamos un año juntos, ya, o sea, pagamos todos juntos, ya estamos viviendo juntos, ya la niña como que está cómoda conmigo, pues, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y hoy en día como sacerdote a mí me toca encontrarme con eso todo el tiempo. O sea, personas que nunca buscaron la manera de ser buenas personas, de ser personas de virtud, qué es lo que significa ser un buen papá, una buena mamá, cuáles son los ingredientes necesarios para que una familia salga adelante. Nada de eso nunca lo pensamos, sino que nosotros estamos buscando nuestro bien, nuestras metas, cómo salir adelante, cómo hacer dinero, y de repente, como por equivocación, nos enamoramos de alguien y después nos casamos. O a veces tenemos hijos y vivimos juntos y nos casamos. Pero eso fue como un error, como que nunca fue parte del plan. O sea, el plan era salir adelante y tener dinero y hacer todas estas cosas, y nunca me preparé para esa realidad. Pero de repente me estrello con que, wow, esa mujer está hermosa, y como que me movió el corazón y me movió el mundo y me casé. Y cuando ellos empiezan a trabajar con nosotros, uno dice, no tienen bases, ellos no entienden por qué están juntos, no se dan cuenta de las dificultades que van a venir, pero también de lo mucho que pueden haber construido y de lo mucho que pudieron haber hecho para que esto sí funcionara, para que estuvieran preparados para llegar a este punto. Después de encontrarme con esa realidad, la segunda experiencia fuerte que yo tuve fue la hermana de esta mujer. La hermana de esta mujer quedó embarazada, ella tenía como unos 17, tal vez 18 años, y ella, como en su predicamento, en su no saber qué hacer, ella vino a mi casa un día y me contó, como que no tenía nadie con quien hablar, y me dice, mira, quedé embarazada. Me lo dice como riéndose, como que no sabía cómo expresarlo, y me dice, pero pues ya decidí que voy a abortar, mi mamá está dispuesta a apoyarme, mi mamá no se quiere meter, y ella dice que yo haga lo que tenga que hacer, pero como que ella necesitaba expresar esto. Y yo me quedé así como frío, ya yo llevaba muchos años sin practicar mi fe, pero para mí era clarísimo que esto es tal vez lo peor que puedes hacer. Tal vez esta es la peor decisión que puedas tomar en tu vida. Y no sabía por qué o cómo expresarle a ella por qué era un error. Y eso fue lo primero que me empezó a traer a la fe, antes de ir al retiro, antes de tener como mi conversión. Y yo me acuerdo que yo con la niña nos íbamos todos los días a la iglesia y prendíamos una vela por ese niño. Y yo me metí por YouTube y empecé a buscar, o sea, ¿por qué es que el aborto es malo? ¿Qué es lo que pasa a una mujer después de que comete un error de estos? ¿Qué pasa? Y fue tanto lo que pude aprender que le pude cambiar la perspectiva en lo que ella estaba haciendo. Le mandé un testimonio fuertísimo, una mujer que había cometido como 7 abortos, destruyó su vida completamente, se encontró con Jesús y volvió a salir adelante. Y gracias a Dios ese niño vivió. Pero eso fue lo primero que me trajo como acercarme. No estaba yendo a misa, pero sí sabía que, ok, esto es un error, el único que puede ayudar en esta situación es Jesús, y aunque estoy muy lejos de la iglesia, pues voy a empezar a orar por esta niña. Esas fueron las dos experiencias fuertes que me trajeron. Ya lo último fue encontrarme con la realidad de que, wow, o sea, en la vida tiene que haber más que la música. Queridos hermanos, mi testimonio es el testimonio de una persona que nunca buscó de Dios dentro de su corazón, sino hasta que me estrellé con la realidad de que no, es que nada más vale la pena. Sin amor no se puede vivir. Santa Teresa de Ávila decía, solo Dios basta. Y muchos de nosotros estamos tan enfocados en cosas que no son tan importantes que somos ciegos. Y no nos sentimos que estamos haciendo mal, no nos sentimos que estamos caminando lejos de Jesús, pero sí lo estamos haciendo. Lo hacemos inconscientemente, y no es hasta que nos estrellamos con la realidad de que sí, esto es bonito, pero no es suficiente, solamente Dios basta. Testimonio es el testimonio, sí, de una persona que yo fui músico loco por mucho tiempo, mucha gente me admiraba. Esa es la... Wow.
Pues a mí Dios me rescató, a mí Él me rescató, yo no lo estaba buscando, me sacó donde yo estaba y gracias a Dios me dio la gracia del sacerdocio y estoy aquí para servirlos a ustedes. Yo no sé enteramente por qué estoy acá, le doy mucho las gracias a Rosita, que fue la que me convenció de estar acá, pero espero que mi testimonio, que lo que Dios hizo en mi vida, sea de provecho para ustedes, que sea una luz en la vida de ustedes y los permita acercarse cada vez más a Dios. Dios los bendiga.